cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me has cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia, y le estamos pidiendo que nos ayude a orar esta noche para hacer una bendición para usted. Queremos decirle que estamos en la ciudad de Cunduacán, Tabasco, en la colonia Jardines del Bosque, calle Gardenias. Estamos bajo cobertura del apóstol Sergio Enríquez, de Ministerios Ebenecer. Así que agradecemos al Señor. Somos Iglesia Ministerios Viva la Familia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos esta noche aquí dispuestos a oír tu palabra, a recibir revelación de parte tuya. Queremos edificar a tu iglesia. Queremos, Señor, consolarla. Queremos edificarla. Queremos, Señor, cumplir con tu propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo te rogamos que tu gracia sea, Señor, con nosotros. Amén. Amén. Creo que va a necesitar un poquito de volumen, o anda fallando un poquito el volumen, no. Suele. Ok. Ok. Ajá, bueno, sí. Ok, andamos aquí, ahí está. Ahí estamos. Ahí se escucha bien. Bueno, entonces, hermanos, hemos estado hablando acerca de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es un tema muy interesante porque, hermanos, en ello está el buen funcionamiento de la congregación, de la iglesia. Y si logramos captar y si logramos aprender, seguramente vamos a avanzar y vamos a tener victorias abundantes. Entonces, la palabra autoridad viene del griego exousia, y que significa poder de dirigir o decidir. Es la libertad de hacer continuamente un favor. O sea que las autoridades están puestas para darle dirección a la iglesia, o dirección pues al área de su jurisdicción, y están también, hermanos, para hacer continuamente el bien a los que están bajo su autoridad. También tiene la facultad de ordenar y de dar permiso para hacer algo. Por ello pues las autoridades en la iglesia deben ser tomadas en cuenta antes de hacer cualquier movimiento, ¿verdad? Si usted, cualquier movimiento. Amén. Entonces, la autoridad es la potestad para gobernar, pero para gobernar primeramente sobre nosotros mismos, ¿verdad? Una buena autoridad comienza gobernándose a sí mismo. También, hermanos, es el poder para reglamentar, y también es la facultad de delegar autoridad. Entonces, hemos estado hablando de el mal uso de la autoridad desde Luzbel, Adán, y seguidamente, o ahora, estamos hablando del mal uso de la autoridad de Saúl. Esto desde tres vertientes, desde tres áreas muy importantes: las características de Saúl, los usos que le dio a la autoridad que se le dio, y cuál fue el resultado que vino sobre la vida de Saúl. Entonces, dentro de las características de Saúl, a Saúl le cambiaron el corazón. A Saúl lo ungieron. Samuel lo ungió como rey de Israel, como príncipe. Saúl tenía dones de Dios, profetizaba, y ya hablamos, ¿verdad? Ya hablamos de las atmósferas, hablamos de
de la unción y hablamos de cuáles cosas Dios usó para cambiar el corazón de Saúl. Sin embargo, Saúl no continuó, no avanzó, no perseveró, sino que cuando se sintió con fuerza, cuando se sintió con la autoridad, cuando se vio como rey, ya convertido en rey o convertido pues en cuanto a que ya había tenido un encuentro con Dios y había sido transformado, había sido cambiado su corazón, ya convertido, él comenzó a hacer cosas que pensó que por su investidura podía hacer. Es decir, alguien es bautizado con el Espíritu Santo y cree que ahora tiene más autoridad que el pastor. Eso no, hermano. La unción la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para servir con eficacia, no para usurpar autoridades, no para decir, ¿verdad?, como María y Aarón, si a nosotros también Dios nos usa, y correcto, eso es hermoso cuando Dios usa a sus hijos, pero es lastimoso, es triste ver hermanas, hermanos, que porque tienen ciertas experiencias con Dios, comienzan a querer usurpar la autoridad de un pastor. Ok, entonces, dentro de los usos de la autoridad, Saúl tenía un evangelio legalista y es donde estamos enfocados estos días. Y él se volvió rebelde a sus coberturas. También en base o debido a ello, hermanos, ya vamos a platicarlo probablemente el domingo, hablemos de por qué se convirtió, por qué se volvió rebelde a sus coberturas. Pero como resultado vino un espíritu inmundo y le atormentaba. Como resultado apostató irreversiblemente de la fe. Y como resultado murió, no solo espiritualmente, sino que murió físicamente. Entonces vamos a entrar en estos momentos al punto de los usos que le dio Saúl a la autoridad que el Señor le había otorgado. Perdón, hermanos. Entonces, mire, Saúl tenía un evangelio legalista. Lo contrario a un evangelio legalista es un evangelio revelado. Nosotros debemos entender que el evangelio de Jesucristo debe ser revelado a nuestras vidas. Es decir, yo puedo enseñar, pero el Espíritu de Dios es el que le va a traer el aprendizaje y la revelación de la enseñanza que le estoy dando. Por esa razón, ¿verdad?, tiene uno que estar repitiendo algunos puntos, algunos temas, porque no a todos les cae la revelación o el 20 en la primer prédica o en la primera enseñanza. ¿Sí se entiende, hermana? Hola. No le alcanzo a ver ahí, hermano. Ándale, ahí sí. Ahí me inspira un poco. Ok, entonces Saúl tenía un evangelio legalista. Él vivía una religiosidad, mientras que el tocayo Saulo de Tarso, porque Saúl y Saulo es lo mismo, es el mismo nombre, y Saulo de Tarso también tenía un evangelio legalista basado en la ley. Era fariseo de fariseos, estaba impregnado de la ley, de legalismo, de religiosidad, y por eso perseguía a la iglesia, que en realidad estaba persiguiendo a Jesucristo. Hasta que el Señor se le muestra en el camino a Damasco, y luego el Señor le habla
y le muestra cosas que no le están permitidas ver a ser humano. Y el apóstol Pablo dice: yo conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne tampoco lo sé, pero se lo llevaron al tercer cielo, y está hablando de sí mismo. Y dice en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Es decir, la noche que los discípulos participaron de la Pascua y que participaron de la Santa Cena, el Señor me lo mostró, me lo reveló. Entonces el apóstol Pablo, nadie le predicó o lo evangelizó, sino que Dios mismo le trajo la revelación de las buenas noticias. Un evangelio no legalista. Y entonces se dedicó a predicar el mensaje del evangelio a las naciones. Y se convirtieron mucha gente, hermanos. Pero habían hermanos de la iglesia de Jerusalén que salieron para ir y afectar la fe de la gente que había empezado a creer. De manera, hermanos, que llegaban y le decían a la gente: sí, está bien que ustedes crean en Jesucristo, pero tienen que creer también, ayúdame con las pilas, pero tienen que creer también tienen que creer en la ley, tienen que circuncidarse. Perdón, hermanos, me anda fallando aquí no sé si es esto. Ok. Y entonces esta gente hacía dudar del evangelio a la gente nueva. Los hacía dudar porque le decían ellos: está bien que crean en Jesucristo, lo que no está bien es que no están guardando la ley, no guardan el sábado y no se circuncidan. Entonces, hermanos, ok, a ver, sube el volumen allá, en esa parte, ahí, por favor. Ajá, ok, sube. Ok. Sí, hermano, tenemos un detalle ahí, no sé si es la bocina, no sé si es aquí. Bueno, sí. Ok. Oh, ok, ajá. Bueno, sí. Sí, ok. Bueno, entonces el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a los Gálatas y le dice a los Gálatas, porque fueron confundidos, y les escribe: ¿habéis recibido el Espíritu Santo por la ley o lo habéis recibido por la gracia? ¿Quién les engañó? ¿Quién les fascinó? Y entonces él dice: ojalá y los que predican esto del evangelio legalista se mutilaran. Y está hablando, hermanos, de cosas fuertes, porque dice: ojalá y se castraran, pues. Porque, hermanos, porque ellos decían que había que circuncidarse, y eso no era así. Entonces, esa es la diferencia, o la gran diferencia del evangelio legalista, y lo hemos estado tratando de ejemplificar cuando hablamos de la mujer adúltera que fue encontrada en el acto, y que dijeron los fariseos y los escribas, los que enseñaban la ley, el legalismo, la llevaron delante del Señor Jesucristo, el máximo representante, o el que nos trajo el evangelio del reino de Dios, el que vino a revelarnos cómo es, qué es la misericordia de Dios. Entonces, le dijeron: Señor, esta mujer, Jesús, esta mujer fue encontrada en el mismo acto. La ley, o sea, Moisés, lo legal es que la matemos, lo legal es que le demos pedradas. Lo que dice la ley es que,
pues terminemos con la vida de esta mujer. ¿Y tú qué dices?, le preguntaron. Entonces el Señor, quitado de la pena, decimos aquí en Tabasco, seguía escribiendo en la tierra. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que Jesús miró a la gente y le dijo: si está alguno libre de pecado, tire la primera piedra. La primera piedra. Y entonces todos le cayó la piedra. Le cayó el 20 a ellos. Y cada uno fue dejando su piedra y se fueron, porque todos habían pecado. Entonces, a veces el evangelio legalista señala el pecado de otros, olvidando el legalista, olvidando que él también pecó en algún momento, solo que ya se le olvidó. Y esa es una de las cosas que no debemos olvidar. O sea, hay algo importante aquí que quiero comentarles. El Señor nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas. O sea, no cargues culpas, no sigas atormentándote, que ya no te duela el ayer. Pero también le dice al pueblo de Israel: no te olvides de dónde te sacó el Señor. Qué tremendo. O sea, no lo olvides de dónde te sacó el Señor, ya que ya no te duela. Pero acuérdate que tú también fuiste un pecador, que tú también fallaste. Y yo creo, hermanos, que eso es importante. Entonces, Saúl tenía un evangelio legalista. Mire, ¿qué es el legalismo? Hermano, mire, una persona legalista es aquella que aplica literalmente las leyes de Dios. Es decir, Dios dice que hay que matar a la adúltera y ellos agarran la piedra y la tiran, pero no consideran otras circunstancias. No consideran la misericordia, la bondad, el amor, el perdón, la gracia. El Señor le dijo a los fariseos y a los escribas: id y aprended, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces es importante que no apliquemos, hermanos, que no nos volvamos pues nosotros juzgadores sin hacer uso correcto de la ley de Dios. Debemos considerar a los demás. Dice que también el legalismo es la formalidad o el requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo, principalmente en este caso del evangelio. El evangelio no lo podemos predicar, hermanos, con muchas, digamos pues, haciendo un uso excesivo de lo legal. Yo he conocido gente que dice: yo voy a llegar a la iglesia cuando yo sea perfecto, cuando ya, mira, me dicen a mí algunos: mira, Manuel, yo voy a ir a la iglesia, pero cuando yo vaya, yo voy a ir a hacer las cosas bien. No saben lo que dicen, pues. No saben que la vida cristiana es una batalla constante, que es una batalla diaria, que a veces somos heridos, a veces nos confiamos demasiado y el enemigo nos hiere. Entonces no podemos ser legalistas. Hay gente, hermanos, que señala a las iglesias y a los hermanos y dicen: esos de embalde llegan a la iglesia. Ah, no, yo cuando llegue a la iglesia voy a ser una chulada de cristiano. Y no es cierto. Hermanos, el legalismo viene a dañar demasiado el evangelio de Cristo. Entonces, mire, voy a mencionarles, porque yo hice, con el favor de Dios, con la ayuda del Señor, hice un cuadro comparativo entre el evangelio legalista
y el evangelio revelado. Fíjese que el evangelio legalista hace votos imprudentes. Saúl dijo estrictamente: maldito aquel que coma algo antes de que terminemos con los filisteos. O sea, lo estoy parafraseando. Hermano, hizo un voto imprudente. Era un ayuno en medio de una guerra. ¿En qué estaba pensando Saúl? Eso era un voto imprudente, era un voto legalista. Un voto, hermanos, que no debía haberse hecho. Entonces, el evangelio demanda sabiduría. El evangelio, hermanos, revelado, debemos pedir sabiduría al Señor para no actuar imprudentemente. Si hemos de practicar el ayuno, debemos hacer el ayuno escogido del Señor, que consiste en abstenerse, hermanos, en abstenerse de ponerle carga a otros sin sentido, en abstenerse de estar señalando a otros. Eso es lo que dice Isaías capítulo 57. Entonces, hermanas y hermanos, el legalismo atemoriza al pueblo. Porque mire, el pueblo se atemorizó cuando escuchó a Saúl. Y aunque había comida, aunque había miel, no quisieron comer. No, sí querían, pero no podían. Entonces, hermanas y hermanos, mientras que el evangelio revelado trae paz, trae amor, gozo, fe. Y mire que el evangelio legalista, hermanos, crea líderes ciegos que son guías de ciegos, que llevan a la gente al precipicio, que llevan al pueblo a la derrota o a una victoria parcial. Pero cuando Jonatán metió su lanza o su vara en la miel y se puso en la mano y la probó, hermanos, se le abrieron los ojos, le brillaron sus ojos, había luz en su mirada. Eso habla de la revelación. Y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel gracias a Jonatán. El evangelio legalista, hermanos, hace desfallecer guerreros. Allá van los hijos de Israel, el pueblo de Israel detrás de Saúl, hermanos, en una batalla contra los filisteos. Pero dice que el pueblo desfallecía por un voto imprudente, por un hombre legalista. Yo no le puedo decir a la iglesia, hermanos, el domingo todos en ayuno, nadie venga comido, nadie venga desayunado. Vamos a comer y los niños también, hasta el perro de la casa. Hermano, perdón, pero si alguien siente en su espíritu, en su alma, que el Señor lo está llamando al ayuno, adelante, mi hermana, mi hermano, hágalo. Pero que ningún impío venga a decirme a mí, a la iglesia, y ustedes no ayunan, como dijeron los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros sí ayunamos y los fariseos también, pero ustedes, los discípulos de Cristo, no ayunan? Ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el legalismo hace desfallecer. El legalismo trae, pero mire, hermano, trae desánimo. Pero el evangelio revelado trae fortaleza, capacita para la guerra. Un evangelio revelado, hermanos, no hace esas cosas. El legalista daña al pueblo. Cuando Jonatán vio al pueblo desfallecido, dice: ¿cuánto daño le hace mi papá al pueblo? Miren que yo tengo fuerzas y mis ojos están brillantes,
por causa de la miel que acabo de comer. Dice la Biblia que corría la miel en el bosque, hermanos. Y la gente tragando en seco. El evangelio revelado, hermanos, sana las heridas y cambia el llanto en gozo. No, hermano, es que mire, usted no entiende del evangelio. El evangelio tiene que ser sufrido. Tenemos que pasar momentos de hambre. Tenemos que golpearnos como aquellos, ¿verdad? Antes los sacerdotes, yo no sé si ahorita todavía lo hacen, los sacerdotes católicos se golpeaban y se daban con unos látigos en la espalda para castigarse a sí mismo por sus pecados. Eso es legalismo. El legalismo, hermanos, hace perder batallas. O tal vez no la pierden, pero no tienen batallas, no ganan batallas de manera contundente. Las ganan parcialmente. Saúl no pudo terminar con los filisteos. Jonatán dijo, si mi padre no hubiera hecho esto, hubiésemos podido acabar con los filisteos. Mire cómo un voto imprudente, una actitud legalista puede hacer, hermanos, que un pueblo no alcance victorias óptimas. Pero el evangelio revelado, hermanos, da victorias. Y da victorias grandes para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, mis amados hermanos, es interesante que nosotros, o es importante que nosotros entendamos la diferencia de tener un evangelio legalista, un evangelio religioso, con un evangelio revelado. Ok. Entonces llegamos a este punto que hoy que no lo habíamos visto. El evangelio legalista es muy cansado. Hermano, de verdad. Es cansado llegar a la iglesia y que te digan eso que te pones es pecaminoso, es sucio. Que te estén revisando tu celular el pastor para ver qué tienes en tu celular. Yo considero que es muy cansado. Ha de ser algo donde pero el pastor no está para eso. Cada quien debe velar por sus intereses espirituales. El evangelio revelado, hermanos, no pone cargas ni yugos pesados. Aquí tengo un detalle. El evangelio revelado, hermanos, no pone cargas ni yugos pesados. No pone cargas, hermanos, ni yugos pesados. Estoy arreglando un detalle. Entonces, ¿para qué vamos a poner cargas sobre los demás que ni nosotros la llevamos? Incluso Pedro dijo, varones hermanos, no pongamos cargas en nuestros hermanos gentiles, porque ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar estas leyes, no pudimos cumplirlas. El que la vino a cumplir fue Jesucristo. Entonces es muy cansado poner cargas y poner yugos en la gente. El evangelio legalista, hermanos, el evangelio religioso lleva a desenfrenos extremos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y aquí digamos que se aplica la ley del péndulo. El péndulo, hermanos, no sé si lo conoce, ¿verdad? Pero digamos que son dos bolitas de metal que están oscilando, están moviéndose y una golpea a la otra y se va la bolita para un lado y vuelve esa y golpea la bolita que queda en medio y se va hasta el otro extremo. O sea, el evangelio legalista lleva a los extremos.
Lleva a los extremos. Le voy a decir de qué manera. Hay iglesias donde le dice a la gente y le prohíben a la gente ponerse pantalón, ponerse aretes, arreglarse su cabello. Hermanos, y vienen esos hermanos y vienen esas hermanas o al pastor y le dice: hermanos, por favor no hagan eso. Eso es pecaminoso. No se dejen, no se envuelvan con el mundo. Ponerse pantalones, ponerse aretes, pintarse, cortarse el cabello o pintarse el cabello, esto es pecaminoso, es sucio. Hermanos, y esas hermanas de esas iglesias, cuando andan fuera, cuando usted la encuentra en Villahermosa o se las encuentra en Cárdenas o Comalcalco, andan en pantalonadas, bien pintaditas. ¿Por qué? Porque en la iglesia viven de una manera extrema y cuando salen viven del otro en otro extremo y se esconden porque tienen miedo. El legalismo lo que hace es traer miedo, vivir hipócritamente. Pero el evangelio revelado nos trae un equilibrio, hermano. Tiene que haber un equilibrio. No está prohibido usted arreglarse, pero arréglense bien, cuide su persona, no ande enseñando su cuerpo. Eso está en la palabra de Dios. A los sacerdotes se le pedía que usaran túnicas y también que usaran calzoncillos de lino, que le llegara hasta las rodillas. ¿Y por qué? Para no enseñar su desnudez. Entonces debe haber un equilibrio. El evangelio revelado trae equilibrio, hermanos. ¿Sí me explico con esto? El evangelio legalista solamente sabe acusar. Ahorita lo vamos a leer, hermano. Y el evangelio revelado proclama la misericordia y el perdón. El legalista solamente ve los defectos y los acusa. Mientras que el que tiene un evangelio revelado proclama la misericordia, ora por su hermano, pide por ellos, enseña el perdón. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. El legalismo es muy cansado, lleva desenfrenos extremos y solo sabe acusar. Número 1, 1 Samuel 14:31. Miren lo que provoca, hermanos, un voto imprudente, religioso, extremista, el legalismo. Lo que provoca la religión. 1 Samuel 14:31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Wow. Literalmente hablando, no habían comido y estaban en una batalla. Es muy cansado. Y todo por el legalismo. Espero darme a entender. Es muy cansado que un pastor esté dale y duro, eso no es correcto, no deben hacer esto. Mejor enseñar la palabra. Yo todavía no encuentro en la Biblia donde dice que porque mire, sacan un texto de contexto, no lo explican como está, sino que le buscan cómo literalizar algunos textos bíblicos. No te pongas esto, no hagas esto, guarda tal día, guarda tal cosa, debes guardar toda la ley, debes hacer, no comas chicharrón. No, hermanos, eso es muy cansado. Hay gente que está cansada de religión. La gente necesita recibir paz,
La gente necesita recibir liberación, que la liberemos de cargas, de yugos extremos, de pesos innecesarios. Yo sé que, mire, le voy a decir algo. Me estaba platicando una persona una hermana, que a ella la corrieron de la iglesia a la que llegaba porque ella no estaba guardando un día de la semana, y la llamaron con el concilio, con los ancianos gobernantes, no sé cómo se le llaman ahí, pero le dijeron: usted la vamos a desconocer, no sé cómo se llama esa palabra que usa ella, pero en la iglesia católica le llaman excomulgar. La vamos a desconocer porque usted no se sujeta a la doctrina sana del Señor. Hermano mío, querían que no trabajara los sábados. Hay gente, hermanos, que está cansada de religiosidad. La gente necesita a Jesucristo. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero, mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Entonces, dejemos de ponerle cargas a la gente. Si alguien te está poniendo cargas en esta iglesia, hermano, no le hagas caso. Si alguien te está poniendo cargas innecesarias, sacúdetelas en el nombre del Señor. Pasa administración conmigo, con mi esposa, pero no cargues cosas que no debes cargar. Y si alguien está en alguna iglesia religiosa, sal de ahí inmediatamente. Sal del legalismo. Pídele al Señor que te guíe. Entonces, es muy cansado. El legalismo lleva a desenfrenos extremos. Primera de Samuel 14:32. El legalismo lleva a desenfrenos extremos. La ley del péndulo, les decía. Primera de Samuel 14:32 dice: y se lanzó el pueblo sobre el botín. Ya habían ganado la batalla a medias, pero los filisteos huyeron y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Oiga esto: y el pueblo los comió con sangre. Otra vez: y el pueblo los comió con sangre. Una de las cosas que Dios le prohibió al pueblo de Israel era comer sangre. Pero como algo religioso, extremista, legalista, puede llevar a una persona a otro extremo. Lo que le mencionaba, ¿verdad? En la iglesia le prohíben tal cosa. Por ejemplo, ponerse pantalón. Pero la hermana no solamente se puso pantalón, sino que también usa minifaldas o shortcitos cortitos, y allá andan en algún lugar donde no los encuentra el pastor. El legalismo lo lleva de un extremo al otro extremo. A eso se le llama la ley del péndulo. Viene la bolita de metal y ¡pum!, golpea esta bolita que está en el centro. La bolita agarra para acá, para un extremo, y cuando regresa, ¡pa!, y la tira la otra bolita para el otro extremo. Eso es lo que produce el evangelio religioso. Un evangelio donde todo es malo. ¡Pum!, todo es malo. Y cuando regresa la bolita, todo es bueno. Puedo hacer lo que yo quiera, con que no me vean. Y no se trata de eso. Se trata de enseñarle a la gente el temor de Dios. Se trata de enseñar la palabra de Dios, de no poner cargas, mis hermanos, tener un equilibrio, pues, disculpen que me regresé un poquito, tener un equilibrio. Es muy importante que la iglesia aprenda a tener equilibrio.
que no nos dejemos llevar a desenfrenos extremos. Saúl no permitió que comiera el pueblo de Israel mientras estaba en la batalla. Y por causa de tanta hambre, cuando vieron el botín, se lanzaron sobre las ovejas, las vacas, los becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió sangre. Los comió con sangre. Crudo. Porque obviamente era tanta el hambre. Hermanos, el legalismo es dañino. La religiosidad afecta al pueblo. No podemos, hermanos, ser extremistas religiosos. El evangelio legalista de Saúl solamente sabía acusar. Fíjese que me llama la atención 1 Samuel 14:33. Dice que le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Mire, si usted lo lee en la Biblia, Dios habla hoy, hermanos. Usted va a encontrar que ahí, 1 Samuel 14:33, lo voy a buscar acá para que usted sepa. Y oiga, 1 Samuel 14:33, lo voy a leer para ustedes. A ver, 1 Samuel 14:33. En la Biblia, traducción lenguaje actual. Mire, bueno, no mire, pero búsquelo usted allá. Alguien le dijo a Saúl, a ver, estoy buscando. Pero alguien le dijo a Saúl, oiga lo que dice: la gente está comiendo carne con sangre, y Dios nos ha prohibido hacer eso. Enojado, Saúl dijo: ustedes nunca obedecen a Dios. Se enojó Saúl. Pero si él era el que estaba causando todo ese daño, él estaba haciendo que la gente tuviera tanta hambre, y todavía viene enojado y le dice a la gente: ustedes nunca obedecen a Dios. Tráiganme pronto una piedra grande y díganle a la gente que traiga aquí su toro o su oveja. Ay, Señor. El legalismo solo sabe acusar, hermano. El legalista solamente sabe ver los errores de los demás, pero nunca acepta los suyos. ¿Ok? Tengamos cuidado con ese tipo de personas. Voy a terminar nada más leyéndoles lo que pienso que mañana estaremos hablando, porque sigo con el evangelio legalista y el evangelio revelado. El evangelio legalista no agrada a Dios, aunque le hagan altares, no agrada a Dios. Son altares legalistas. Saúl construyó un altar y Dios no le contestó, porque Dios no responde a un evangelio que él no enseñó. Dios responde con claridad y hace saber su voluntad al que entiende el evangelio, que el evangelio son buenas noticias. Dios busca personas conforme a su corazón, y esos son los que pueden construir altares en su vida y en su hogar. Hemos intentado abrir misiones y lugares en diferentes lugares, hermanos, digamos altares, pues, iglesias, no se puede, porque en el hogar no hay paz. No son personas que sean personas de paz.
Porque el legalista, hermano, no asume su responsabilidad. Lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el próximo mañana a las 5:30 de la tarde. Vamos a estar aquí en la iglesia. Les invitamos para que venga y estemos acá. Yo quiero ministrar, hermanos, hoy este punto, estos 3 puntos. En el nombre del Señor, libérate de las cargas. No lleves yugos pesados. La carga del Señor es ligera y es fácil su yugo. Dile al Señor: yo quiero ser una persona equilibrada, no irme a los extremos. Yo vengo proclamando la misericordia y el perdón sobre ti. No te vengo acusando. Vengo a decirte que el Señor vino a libertar a los cautivos. Que si te sientes acusado por el enemigo, el Espíritu de Dios lo que hace es redarguirte y llevarte a Jesucristo. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a cada hermano y a cada hermana. Te ruego, Señor, que barras con todo evangelio legalista en nuestra mente, en nuestro corazón. Descontamínanos, Señor. Ayúdanos a desaprender aquellas cosas que hemos aprendido en otros lugares. Que lo que aprendamos, lo aprendamos de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo vengo quitando toda carga y todo yugo pesado, declarando un espíritu de equilibrio sobre cada hermano, sobre cada hermana. Declarando, Señor, la misericordia y el perdón en sus vidas. Por lo tanto, toda culpabilidad se va. Toda culpa se va en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Cristo somos nosotros limpiados, purificados, santificados, curados por las llagas de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Entonces, hermanos, les espero mañana a las 5:30 acá en la iglesia. Ahora mismo vamos a pedirle a la hermana Olga que nos ayude ahí para ver quiénes están conectados. Mi hermano Julio César Suárez Pérez. Hermano Julio, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Si alguien comenta, me gustaría que si te pudieras acercar aquí, mira, para que se escuche ahí la... Hermano Alexis Jiménez. Sí. El hermano Alexis Jiménez, Dios le bendiga, hermano Alexis. Saludos a su esposa y a sus hijos. Hermana Estrella Rosique. Hermana Estrella Rosique, Dios le bendiga, hermana Estrellita, hermana hasta Morelitos, amén. Saludos a Isaac, saludos a la hermana Dalai, saludos a ¿cómo se llama? Daniel y Abdiel, ¿sí? La hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth Romero, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, Dios la llene de su gracia y de su bendición, amén. Amén. Aquí ella, bueno, la hermana Elizabeth se comenta: Padre, ayúdanos a tener sabiduría y abre nuestro entendimiento para hacer lo correcto. Amén, que el Señor Te agrada. nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para hacer lo correcto. Amén. ¿Verdad? No para irnos a los extremos. Nuestro Dios es un Dios equilibrado, centrado en la palabra. Él nos ha dado una palabra de bendición. Amén. Sí. La hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos a su esposo. Saludos a los hermanos allá en Huacapa. Saludos al hermano Jesús Antonio allá en su casa. Gloria a Dios, qué bueno que está allá. Que Dios bendiga eso que han hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque una familia necesita, pues, ampliarse, necesita espacio. Los hijos también necesitan el matrimonio, ¿verdad? Un lugar donde haya privacidad. Y yo me alegro mucho, hermanos, hermano Jesús, que están allá
creo que en la colonia Alianza. Steffi Swan Jiménez. ¿Perdón? Ah, ok. Swan. La hermana Dalai. No, yo le conozco por Dalai. Amén. Rubén Morales Cortázar. Rubén Morales, Dios te bendiga, hermano. Ya se quiere ir el hermano Jorge. Magdalena Suárez. Espera, hermano Rubén, Dios le bendiga. Saludos. Saludos también, hermanita Marta. Dios le guarde. Amén. Oralia López. Oralia, mami, Dios te bendiga. Sí, aparece ya como Oralia, ya no como con su nombre artístico. Dios te bendiga, mami. Saludos al viejo, saludos a todos allá. Dios les bendiga a todos a las 5:30 mañana, si Dios nos lo permite. Amén. Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas, como me deleito. Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar